Hola, bienvenidos a esta cata virtual. Soy José Manuel Polo de la bodega Polo Monleón de Titaguas en el Alto Turia. La bodega Polo Monleón la inauguró mi abuelo en el año 52. Luego la continuó mi padre y ahora somos los 3 nietos los que la llevamos. Ahora estamos trabajando en una bodega nueva acorde a los tiempos que corren. La bodega está dentro de la denominación de origen Valencia. Está a un nivel del mar entre 800 y 1000 metros, un nivel ideal para hacer vinos blancos. Allí las variedades características que se cultivan son la merseguera, casi el 90%, luego en pequeña medida el bobal, y últimamente han venido variedades nuevas para mejorar los vinos de embotellado. Con estas variedades de uva elaboramos estas clases de vinos. Con la merseguera y el macabeo hacemos el vino blanco, con el bobal el vino rosado, y con el tempranillo y un poco de bobal hacemos los 2 tintos. De toda nuestra producción de vino hemos decidido traer a esta cata virtual estos 3 vinos. Son 2 vinos jóvenes y un reserva. Y vamos a probarlos. Ahora que ya hemos abierto estos vinos, mientras reposan, os voy a contar algunas cosas de nuestra bodega, brevemente. Nuestra bodega la hizo mi abuelo en el año 1952. Fue la primera bodega del Alto Turia. Después de mi abuelo cogió la rienda mi padre. Mi padre modernizó la bodega y tuvo la valentía de montar una pequeña embotelladora para poderle sacar un poco más de beneficio a los vinos. Actualmente la llevamos los 3 hermanos, somos la tercera generación y en el año 2005 hicimos la bodega totalmente nueva. La sacamos del pueblo y la modernizamos todavía más. Ahora vamos a probar nuestros vinos. Vamos a empezar por el vino blanco. Este es el vino que mejor nos representa. Vamos a ver su color. Tiene un color amarillo pajizo, suave. Vamos a olerlo. Su aroma es intenso, punzante, muy agradable, que nos recuerda a frutos tropicales. Vamos a probarlo. El sabor es muy agradable, es fresco, afrutado, nos recuerda a frutas blancas como la manzana. Este vino está hecho con la variedad de uva merseguera y un pequeño porcentaje de uva macabeo. Este vino sería ideal para acompañar arroces, pescados, mariscos y sobre todo aperitivos. Es un vino ideal para empezar la comida. Continuamos con el vino tinto. Es un vino tinto joven, hecho con la variedad de tempranillo y una pequeña porcentaje de bobal. Vamos a apreciarlo primero su color. Tiene un color intenso, de color rojo cereza, con matices violáceos, característico de un vino nuevo. Si lo olemos, su aroma es muy agradable, intenso. Nos recuerda a frutas maduras, a frutas silvestres como las moras. Vamos a probarlo. El sabor es muy agradable, suave, de una intensidad media. Nos recuerda a frutas rojas, como cerezas, frutas muy maduras. Este vino sería ideal para acompañarlo con quesos, con carnes, con asados.
Continuamos con el Reserva. Es un Reserva del 2013. Está hecho con tempranillo y una pequeña porcentaje de bobal. Si miramos el color es un rojo cereza, pero con tonos teja, típicos de un vino viejo. En el aroma, su aroma es intenso, muy agradable, es a regaliz, a especias como pimienta, clavo. Si lo probamos, su sabor es muy agradable. Sabe a frutos muy maduros y sobre todo frutos rojos muy maduros, con un retrogusto a madera bien equilibrada, a madera de roble americano, que es donde ha envejecido. Este vino sería ideal para acompañar carnes, asados, carnes con salsas, carnes de caza, y también para beberlo solo en una tertulia con los amigos. Si os han gustado estos vinos, puedes venir a conocernos a nuestra bodega, que está en el Salto Turia, o puedes comprarlo en este portal de compra.